El libro de los Hechos. Buenos días, mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos. En el capítulo 22 nos encontramos esta mañana. Una de las cosas que ya hemos ido viendo en nuestra lectura es el tema de la llegada de Pablo a Jerusalén. Obviamente, en el transcurso de su viaje de Pablo de Éfeso hacia Jerusalén, él fue recolectando apoyo económico para la iglesia de Jerusalén, fue acompañado de algunos hombres. Y en Jerusalén ya estaba la expectativa de cuándo lo iban a apresar y cuándo lo iban a golpear. Ese día llegó. Llegó por una difamación, llegó por un chisme infundado. Decían que Pablo había metido a un gentil, a un no judío, al templo. Esto armó un alboroto, lo intentaron matar, pero el tribuno Claudio Lisias lo salvó. Cuando el tribuno lo está rescatando, Pablo conversa con él y le pide por favor que le ceda la palabra para hablarle a esta multitud que no lo ha apedreado, pero que lo ha golpeado prácticamente hasta la muerte. Cuando el tribuno le concede este discurso, Pablo les empieza a hablar en el idioma común de la región, que es el arameo, y toda la gente cuando lo escucha hablar en arameo guarda silencio. Y lo que hace Pablo, y esto lo hemos visto en la clase anterior, es que les empieza a contar su testimonio. ¿A qué me refiero con su testimonio? A la historia de cómo él llegó a conocer a Jesús. Y lo que les ha contado es cómo él fue antes, cómo él se mantuvo en cierto sentido en las tradiciones judías, cómo él en su camino hacia Damasco tuvo el encuentro personal con Jesús, y cómo Ananías, un discípulo de Jesús en la ciudad de Damasco, es aquel que le concede en cierto sentido recobrar la vista y lo bautiza. Eso es lo que estamos leyendo hasta ahora. Yo les advertí que en lo que Pablo va a seguir narrando, va a contar algo que va a despertar el odio feroz de los judíos. Los judíos hasta ahora lo están escuchando con mucha atención, con mucha cautela, le están prestando mucha atención. Pero lo que va a decir a continuación Pablo va a despertar la ira de los judíos. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a leer prácticamente todo el capítulo 22 para entrar en contexto de la historia de Pablo y vamos a analizar y sacarle el jugo al último párrafo de su testimonio. Así que vayamos al capítulo 22, vamos a leer los versículos 1 en adelante para entrar en contexto, y ese es el discurso de Pablo. Así que leámoslo de corrido. Dice lo siguiente: Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendí y llevaba a las cárceles a hombres y a mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una luz intensa del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Esto es lo que hemos leído el día de ayer. Y lo que Pablo está contando es su historia, cómo él llegó a conocer al Señor, cómo se lo encontró rumbo a Damasco, cómo Ananías lo confirma y cómo Ananías lo bautiza. Pablo está contando todo esto para mostrarles a los judíos que lo están escuchando que él no es antijudío,
que él no va a meter un gentil al templo, que él no odia a los judíos porque es su pueblo, que él los entiende y él entiende su celo al punto que lo han querido matar porque él también fue así. Pero él les está contando, miren lo que ha pasado en mi vida y miren lo que he conocido y he encontrado. He encontrado que el Mesías que ustedes rechazaron y que yo rechacé durante mucho tiempo es Jesús. Y que Él se me ha revelado a mí porque Él tiene un propósito para mí, que yo lo dé a conocer a todas las naciones. Eso es lo que Pablo les está tratando de hacer entender a los judíos que están escuchándolo en este momento. Y ahora les va a contar un detalle adicional, que es el detalle que va a explotar y va a causar esta bomba de odio nuevamente hacia Él. Vamos a leerlo ahora a continuación. Versículo 17. Este es el párrafo que quiero sacarle el jugo. Dice lo siguiente. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí, aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, anda, que voy a enviarte lejos, a los que no son judíos. Acá Pablo cuenta una historia que en otros lugares de la Escritura no se nos narra. Lucas no nos la ha narrado, Pablo le está contando por primera vez. Ubiquémonos en el contexto de esta historia. Pablo conoce al Señor en rumbo a Damasco. Se bautiza por Ananías en Damasco y de ahí él va a estar entre Damasco y Arabia, en el desierto de Arabia, unos 3 años. Luego de esos 3 años, él va a visitar Jerusalén, donde en la carta a los Gálatas nos dice que tiene un encuentro con Pedro y con Jacobo y no ve a más personas. Y él empieza a predicar acerca de que Jesús es el Mesías en las sinagogas en Jerusalén. Y esto despierta un odio hacia los judíos. Pero ahora Pablo nos está contando un detalle que no nos contó en la carta a los Gálatas, y es el siguiente, que cuando él estuvo en Jerusalén, él estaba en el templo orando, y han pasado 3 años desde que se convirtió, y Jesús se le aparece. Y Jesús en buena cuenta le dice, Pablo, sal de Jerusalén. Yo ya no quiero que estés aquí, o yo no quiero que estés aquí, porque no van a escuchar lo que tú tienes para decirles. O sea, tú les quieres predicar del Señor, tú les quieres predicar de mí, pero ellos no te van a escuchar. Sal de aquí. Y Pablo le dice, pero Señor, tú sabes de que ellos conocen lo que yo hacía antes, cómo yo perseguía a tu pueblo. Y el Señor le dice, no, sal de aquí porque no te van a prestar atención. Yo quiero que tú vayas a los no judíos. Yo quiero que tú vayas a los gentiles. Eso es lo que Pablo nos relata en este texto. Ahora, acá hay varias cosas importantes de aclarar y de rescatar para nosotros esta mañana. La primera es la siguiente. Si se dan cuenta, el que mejor sabe dónde va a ser más efectivo el apóstol Pablo es Jesús, no Pablo mismo. Alguien podría decir, bueno, Pablo es un gran estratega de las misiones, porque es prácticamente el primer misionero. Él siempre visitó las ciudades principales, porque eran los núcleos donde la gente de los distintos pueblos pequeños siempre se reunían, y él tenía una estrategia muy marcada de cómo alcanzar al mundo para el Señor. Generalmente eso se escucha mucho en las conferencias de las misiones. Pero algo que vemos acá es que Pablo realmente, en su propio concepto, en sus propias estrategias, en su propia forma de pensar, no tenía, en cierto sentido, un discernimiento que le pudiera mostrar a él dónde él iba a ser más efectivo. El único que puede saber eso es Jesús, no tú, no Pablo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Que hoy en día nosotros podemos tener distintos planes, distintas estrategias, distintos métodos, distintas cosas en nuestra vida. Y que decimos, bueno, si lo hacemos de esta manera, podemos alcanzar a más personas para el Señor, podemos servirlos mejor, podemos, en cierto sentido, atraerlos a la iglesia. Distintas cosas que la iglesia hoy en día hace, ¿no? Tienen estrategias, tienen formas. Pero la verdad es que el único que sabe cuál es la mejor estrategia, el único que sabe cuál es el mejor lugar donde tú lo puedes hacer o donde tú debes estar, es Jesús, no tú. Pablo piensa en su mente, bueno, si yo antes perseguía a la iglesia, antes perseguía al pueblo de Dios, y ahora estoy en Jerusalén, bueno, la gente va a ver, oye, este cambio radical de Pablo, wow, quizás lo que él dice es verdad, y la gente se va a convertir. Eso está en la mente de Pablo, pero el Señor sabe que no es así, porque el Señor ve el futuro. Por lo tanto, primera aplicación para nosotros esta mañana,
déjate guiar por el Señor. Busca que el Señor sea tu guía en todo lo que hagas, como iglesia y también como individuo. Porque hoy en día la iglesia lamentablemente está llena de eventos, de estrategias, de formas, y que esta forma funcionó en tal país, de que esta forma funcionó en tal momento, y por lo tanto nosotros lo replicamos y lo hacemos. Eso no va a funcionar si no es guiado por el Señor. El Señor sabe cuál es el lugar donde tú debes estar. Bueno, yo te aconsejo que vayas a tal lugar, yo te aconsejo que si tú quieres salir de tu pueblo e ir a otro lugar a predicar, vayas a esta ciudad. No. Busca la voluntad de Dios, busca el consejo de Él, porque Él sabe dónde tú vas a ser más efectivo, dónde tú vas a ser más efectiva. No tus propias estrategias, no tu propia forma de pensar, va a ser la guía del Señor mismo. Y Pablo está siendo corregido en este momento por el Señor, porque Pablo en su mente es, yo quiero quedarme aquí, quiero predicarle a mi pueblo, yo los amo, es mi pueblo, yo he sido igual que ellos, ahora quiero compartirles. El Señor le dice, no Pablo, no te van a escuchar, no es el tiempo. Anda a este lugar, anda a otro lugar, porque yo quiero que tú vayas a los no judíos, no a los judíos. Así que eso es lo primero. Tenemos que guiarnos por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y eso a veces es algo muy difícil ya cuando están armados los esquemas, las estrategias dentro de nuestra forma de pensar y dentro de nuestras iglesias locales. Tenemos que romper eso y ser iglesias y ser personas que somos guiadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para qué? Podríamos decirlo así. Que siempre sea el Señor el que nos guíe. Y lo interesante es que para que el Señor nos guíe de esa manera, adivinen qué tenemos que ser. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y eso es lo que generalmente le falta a la iglesia. La iglesia está muy animada en hacer cosas, pero no hacer lo principal, que es sentarse, postrarse y pedirle al Señor dirección. Porque nuevamente, una de las cosas que ha pasado dentro de esta generación en el pueblo de Dios es que se ha alejado de lo más importante, que es la oración, que es humillarse delante de Dios y buscar su dirección. Por lo tanto, busca la dirección el día de hoy de parte de Dios. Consúltale todo, absolutamente todo. Busca su guía para todo. Sea individualmente, sea como iglesia, busca la dirección del Señor. Te lo suplico. En mi caso, te lo digo esta mañana. Pablo ahorita está siendo corregido por el Señor, igual tenemos que ser corregidos nosotros esta mañana. Otra cosa adicional que quiero agregar. Si se dan cuenta, Pablo es alguien que cuando él cuenta su conversión en Damasco, cuando él ve la luz y él cae y escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le va a decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo va a decir algo muy importante. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice que entre a Damasco y que ahí se le va a decir lo que tiene que hacer. Me encanta esa frase, ¿qué quieres que haga, Señor? Y siempre la repito cuando hemos leído el texto, porque es algo muy importante para nosotros. Pero noten esto. Pablo en su conversión dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahora en este encuentro con Jesús en el templo, en esta visión que él tiene, cuando Jesús le dice, sal de Jerusalén, Pablo le dice, no, Señor. Porque la gente va a saber que yo te he conocido y que yo antes perseguía y ahora ya te estoy sirviendo a ti. ¿Se dan cuenta la diferencia? En un momento dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahora le está diciendo, no, Señor. ¿Qué pasó aquí con el apóstol Pablo? Lo que pasó con el apóstol Pablo es algo que pasa muchas veces con nosotros. A veces sí escuchamos el consejo, no tenemos que buscar la dirección del Señor en todo, qué bonito. Y en algunos momentos lo hacemos, pero lamentablemente en algunos otros momentos no. Lección para nosotros, que el completo, el lleno de nuestra vida sea pidiéndole al Señor dirección en todo momento. Van a haber tropiezos, como los de Pablo en este momento. No, Señor. Eso es una contradicción. Tú no le puedes decir no a alguien que es tu Señor. Pero Pablo le está diciendo, no, Señor. Yo quiero quedarme acá porque la gente va a creer en ti. Jesús le va a decir, Pablo, o sea, yo soy el Señor. Yo sé lo que va a pasar después. Yo soy omnipresente, omnisciente, omnipotente. Por lo tanto, sal de aquí. Porque yo quiero que tú vayas a los no judíos. Así que lección para nosotros es, podemos tropezar. Y puede pasar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces sí, estamos buscando la dirección de Dios en todo momento, y en algún momento sí nos descuidamos y empezamos a tomar nosotros nuestras propias decisiones. Empezamos a ser nosotros nuestro propio rey, nuestro propio guía, y eso va a pasar. Igual que Pablo. Pablo empezó muy bien y ahorita ya se desvió de un momento a otro, diciéndole no al Señor. Igual puede pasar con nosotros. Por lo tanto, tengan cuidado de ustedes mismos. El que piensa estar firme, mire que no caiga.
Concéntrate en buscar la dirección del Señor día tras día, sabiendo que en algún momento te puedes desviar y empezar tú a tomar tus propias decisiones. Así que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Y esto pasó con el apóstol Pablo, también lo más probable es que pueda pasar contigo. Así que no te descuides, no nos descuidemos de eso. Es una lección para mí también. A veces no tomo las decisiones acertadas porque no oro antes y simplemente actúo automáticamente. Y eso está mal. Eso no es una parte del caminar cristiano. Sí, la gente que no conoce al Señor obviamente toma sus propias decisiones. Nosotros no deberíamos ser así, porque nuestro Dios responde las oraciones. También a veces es por falta de fe, porque pensamos que Dios nunca nos va a responder. ¿Cómo le voy a consultar al Señor? ¿Cómo me va a responder Él? O sea, no entiendo. Si así me dicen, consúltale al Señor, pide su guía. ¿Pero ¿y cómo me va a responder? ¿Por qué limitas a Dios? Si tú le pides, Él se va a encargar de responderte. Y tú te vas a dar cuenta que Él te está respondiendo. No pienses que, ¿cómo lo va a hacer? Déjalo que lo haga. Tú te vas a enterar cuando Él te responda. Así que no dudes de Él, no dudes de la capacidad que Él tiene para mostrarte a ti su voluntad. Así que es algo importante que también quería compartir con ustedes. Una última cosa para seguir avanzando y acabar el capítulo, porque si no me quedo acá todos los 20 minutos. El Señor desea que Pablo vaya a los gentiles. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios alcanzar a todos. Es el deseo de Dios alcanzar a todos. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, si no me equivoco, va a decir que no es que el Señor no viene porque esté, en cierto sentido, retardando su venida en el sentido que se olvidó o que no va a volver, sino que Él está esperando porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que todas las personas lo lleguen a conocer a Él. Por lo tanto, cuando Jesús manda a Pablo a los gentiles, le está diciendo, Pablo, yo no solamente quiero que la nación de Israel me conozca, yo quiero que todo el mundo me conozca, porque yo soy el único camino que puede llevarlos al Padre, que puede darles vida eterna. Por lo tanto, yo te estoy escogiendo a ti para que tú alcances al mundo gentil, al mundo no judío. Y acá hay una lección. Tenemos que entender que Dios ama a todos y que quiere alcanzarlos a todos. A veces nos centramos en nuestro propio grupito cristiano y solo nos juntamos con cristianos. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que tú seas luz y sal. Y para ser luz y sal tienes que estar en el lugar de tinieblas. Porque en el lugar donde todo está alumbrado, ¿qué luz y sal puede ser? En cambio, cuando estás en un lugar oscuro, tú puedes ser luz de una manera que impacta a los demás. Igual con el tema de la sal. Por lo tanto, entendamos esto. No te encierres en tu grupito cristiano. Sí, tenemos que pasar tiempo como hermanos para animarnos, para buscar al Señor, para exhortarnos mutuamente y congregarnos como siempre lo hacemos. Pero que no se vuelva un club social en tu vida. Pasa tiempo con personas que no conocen al Señor y sea influencia para ellos. Compárteles del Señor. Muéstrales con tu vida quién eres tú ahora en Cristo. Lamentablemente la iglesia se ha encerrado en una burbuja y ha dejado al mundo afuera. Ese no es el corazón de Dios. Por eso Pablo le dice, o Jesús le dice esto a Pablo, yo no quiero que estés acá. No vas a tener un buen impacto acá. No vas a ser eficaz acá, Pablo. Yo sé lo que va a pasar. Quiero que vayas a los no judíos. Ahora, cuando Pablo cuenta esto, desencadena la hecatombe, la bomba. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver a continuación. Porque los judíos son tan orgullosos y tan celosos de que ellos son el pueblo de Dios y no los gentiles, que cuando escuchan que Dios sí quiere salvar a los gentiles, no lo van a tolerar. Y esto muestra algo que lamentablemente está sucediendo en la iglesia contemporánea. Solo nos juntamos en nuestro grupito y nos creemos mejores que el resto. Y por lo tanto, no, los de afuera, los que no son cristianos, apestan. Y no me quiero juntar con ellos. Igual estaba pasando con los judíos de la época de Pablo. Miren lo que vamos a leer a continuación y cómo reaccionan cuando ellos escuchan que Dios quiere alcanzar a los no judíos. Vayamos al versículo 22 y nos vamos hasta el final. ¿Okay? Dice lo siguiente: hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron: ¡mátalo! ¡Bórralo de este mundo! ¡Gente así no merece vivir! Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban así o por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer?
este hombre es ciudadano romano. Fue entonces el tribuno y le preguntó, dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó. A mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él. Y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Al día siguiente, el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos. Así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Bueno, acabamos el capítulo de esta manera. Cuando llega la noticia a estos oyentes de que el Señor quiere alcanzar a los no judíos, quieren que lo maten a Pablo. El tribuno no entiende porque han estado hablando en arameo, él habla griego, así que manda, atrapen, llévenlo a la fortaleza y azoten a este hombre. Cuando están a punto de azotarlo a Pablo, que ya está encadenado, está amarrado, Pablo dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes? Y los centuriones se asustan. ¿Por qué? Porque un ciudadano romano tú no lo podías ni siquiera azotar ni amarrar si no había sido juzgado antes. A una persona que no era ciudadana romana sí, le podían hacer lo que quisieran. Pero a un ciudadano romano, como lo es Pablo, no podían hacerlo sin haberlo juzgado antes. Cuando los centuriones se enteran de eso, se asustan, van y hablan con Claudio, y Claudio viene y corrobora esto. Y Claudio se jacta, ¿no? O sea, a mí me costó un montón mi ciudadanía romana, yo la compré con dinero. Eso era ilegal, ¿eh? Pero sucedía en el mundo antiguo. Y Pablo dice, yo no he comprado nada de esto. Yo soy ciudadano romano. O sea, en cierto sentido, mi ciudadanía romana tiene más valor que la tuya. Claudio Lisa se queda frío y manda a desatar a Pablo. Luego de esto, Claudio dice, pero, ¿qué ha pasado? O sea, yo no entiendo qué ha pasado. Y manda a reunir a los líderes judíos para compadecer ante Pablo. Y lo que vamos a leer en el capítulo 23 es el juicio de Pablo con los líderes religiosos. Obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar en la mente de Pablo, Pablo debe estar diciendo algo muy bonito, y con eso quiero terminar. Pablo debe estar diciendo, aquí tengo otra oportunidad para predicarles nuevamente de Jesús. Sí, a este pueblo que me golpeó, yo he aprovechado y les he compartido del Señor. El resultado ha sido pésimo, porque me quieren matar. Pero ahora se me está abriendo otra oportunidad para predicarle ahora a los líderes religiosos. Así que ya quiero que llegue esa mañana para compartir con ellos. Eso es lo más probable que va a estar en el corazón de Pablo, y eso lo vamos a ver el día de mañana. Así que quiero terminar el devocional de esta manera. Espero que lo que hayamos, o los puntos que hayamos tratado, hayan sido de edificación para ustedes. Me encanta ver la firmeza de Pablo. Me encanta también ver, en cierto sentido, que no era un hombre perfecto como algunas personas lo ponen, sino que tenía momentos de debilidad, al punto que le dicen, no, Señor, quiero quedarme aquí, cuando cuenta su historia. Pero aprendemos varias cosas en esos textos, que nos humillan y nos buscan y impulsan a buscar la dirección del Señor todos los días de nuestra vida. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias por su atención. Ya saben que pueden dejarme cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario en la sección. Que Dios los bendiga, muchas gracias.